Buenos días o buenas tardes, depende desde dónde nos están viendo. Bienvenidos a este webinario, el cual se trata sobre el desarrollo de evidencia para impactar la reforma del cuidado, retos y lecciones aprendidas. Hemos empezado ya en punto, espero que ya todos estén aquí. No puedo ver quién está en la sala, entonces... ya estamos listos para empezar. Me han invitado por el grupo el grupo de impacto, del grupo de trabajo de impacto de la evidencia y quizás algunos de ustedes ya conocen este grupo. Yo he estado trabajando en el cuidado de la reforma y desde la perspectiva de la niñez durante 20 años. Yo voy a hacer lo mejor que pueda para guiarnos durante los próximos 90 minutos, aquellos que estén escuchando en inglés y aquellos que nos escuchen a través del canal de interpretación en español. El grupo de trabajo, como ustedes pueden ver aquí en la diapositiva, es pone mucho énfasis en la evidencia para aplicar esa evidencia en la reforma del cuidado en cuanto a políticas, el fortalecimiento y la práctica como parte de lo que hemos estado hablando como grupo de qué es la evidencia y cómo puede conducir al impacto. El día de hoy vamos a escuchar a dos miembros del grupo para esa iniciativa de reforma de cuidado. Creo que esta ya hablamos. Y en cuanto a lo administrativo, veamos, el webinario se está grabando, eso ya está. Y por favor utilicen la función de chat para poder presentarse. Y ya veo la primera introducción en el chat. Sam Ben, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Por favor, utilicen el chat si tienen alguna pregunta, cualquier problema técnico que puedan tener, pero también para hacer sus preguntas, comentarios durante la presentación. Es una oportunidad también, nos tenemos la oportunidad de abrir el micrófono el día de hoy, pero las pueden poner sus preguntas en el chat. Y otro administrativo se trata sobre el Menti. Vamos a estar utilizando la encuesta Mentimeter, así es que por favor tengan sus teléfonos a la mano porque les vamos a estar compartiendo el enlace. Ahorita no hay que hacer nada, pero ténganlo listo para más tarde. Muy bien. En cuanto a la agenda para el día de hoy, vamos a escuchar primero a Lumos sobre su revisión temática global que ha estado examinando la investigación entre educación y el cuidado institucional. Después vamos a escuchar de Cambiando la forma en que cuidamos, quienes nos van a contar sus diferentes encuestas, hallazgos del bienestar en la reintegración familiar de la niñez después de una separación. Cada uno de esos presentadores tendrán 20 minutos para hablar sobre sus investigaciones y después tendremos una sesión de preguntas y respuestas donde podemos dar esa contestación a sus comentarios y preguntas, las pueden ir colocando en el chat o dejarlo para la última parte. Después vamos a hablar sobre llegando al impacto, vamos a tratar de ser más interactivos, vamos a tener la encuesta Mentimeter y escuchar sus experiencias. Y vamos a cerrar en 90 minutos. Y yo le voy a pasar la palabra a Florence Martin después
al terminar, quien es la directora de BCN. Muy bien, entonces empecemos. Vamos a pasar la palabra a nuestros presentadores del Lumus y vamos a estar escuchando a Jen Dixon, quien es la directora de aprendizaje e investigación, y ella tiene su enfoque ha sido en la reforma del cuidado y los derechos de la niñez en múltiples conceptos. Actualmente es senior en Lumos, en investigación y aprendizaje. Y también está Lucy Halton, quien ha trabajado en la incidencia por los derechos de la infancia durante los últimos 5 años. Lucy es actualmente directora de incidencia y campañas en Lumos, donde su trabajo se centra en las conexiones entre la institucionalización y la educación y el flujo de financiamiento en la atención institucional con el fin de lograr un cambio tangible para la niñez. Entonces les vamos a dar la palabra. Muchísimas gracias, Victoria, por la presentación. Es fabuloso ver a tantos de ustedes en línea y muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Lucy y yo hoy vamos a hablar sobre una investigación de la revisión temática sobre la institucionalización en la educación. Tengo un poco de tos, me disculpo. Esta investigación, creo que algunos de ustedes están familiarizados. Vamos a comentar el informe, los hallazgos, los recursos y para que ustedes lo puedan revisar. Pero realmente hoy nos queremos enfocar en cómo desde el principio la investigación fue desarrollado a través de la investigación para poder ver ese impacto global. Y cuando digo nosotros, porque nosotros formamos un grupo de colegas en Lumos y Lucy y yo pudimos revisar todas las investigaciones que se han llevado a cabo. El proyecto sintetiza la evidencia global de las interacciones entre educación y el cuidado institucional y para poder ver ese aprendizaje, para poder guiar la educación en la reforma del cuidado y especialmente en el sector de educación. Esperamos que se considere la reforma del cuidado en la legislación y acceso a la calidad en la educación en esa reforma del cuidado. Y son prioridades muy importantes. Así es que los hallazgos se involucran con aquellos involucrados en la reforma del cuidado y poder ver nuestros objetivos. También queremos reproducir recursos que se pueden distribuir para aquellos que trabajan en la reforma del cuidado. La siguiente, por favor. Entonces, en la fase de planificación, nuestro proyecto fue fundado y en la propuesta hablábamos sobre esa fase de incidencia en el lanzamiento del documento de investigación, para que no solamente colocáramos la investigación, sino queríamos tener el tiempo y la capacidad que se pueda utilizar para el impacto y causar una influencia para aquellos que trabajan en la legislación. Es una revisión de la literatura para recopilar toda esa evidencia y hubo 4 casos que se pudieron revisar. En el estudio de Indonesia se hizo en sociedad con Partners International y luego hicimos un análisis de nuestros datos históricos donde Lumos ha trabajado. La evidencia se lanzó a organizaciones, personas individuales que trabajan en esta área y que puedan ser influenciadores en esta área. Incluye expertos, investigadores de educación, legisladores, profesionales y representantes de la sociedad civil. Así es que no solamente era para darle la información, sino que pudieran
tomar esos hallazgos y utilizarlos en su propio trabajo. La siguiente, por favor. Entonces, los hallazgos, el primero trató sobre esos conductores en la educación institucionalizada y la falta de opciones para poder tener las oportunidades y este fue un conductor principal. Primero segundo la pobreza y también puede aumentar la probabilidad de admitir al cuidado residencial y materiales como muchas veces no se pueden proporcionar materiales como los libros. Luego, falta de acceso a las diferentes servicios, a los diferentes servicios de salud, especialmente con aquellas niñez con necesidades especiales, la discriminación, la desventaja y también en algunas situaciones los legisladores aprueban esa institucionalización y afecta a aquellos que están en las comunidades marginalizadas, por ejemplo, en los niños indígenas de Colombia y niñez pobre en Inglaterra. Hay también niñez que está en conflicto con la ley. El segundo conjunto de hallazgos trata sobre el impacto de la institucionalización y ese impacto en la educación y en la vida de la niñez. Si podemos regresar una un slide. Entonces, ese acceso a la educación, tanto la educación residencial y el cuidado residencial, limita las oportunidades. A veces sí tienen las oportunidades, pero no es siempre el caso, incluyendo aquellos que ofrecen educación en sitio, en especial a la niñez que tiene una discapacidad profunda. Entonces, estar en una escuela no significa que se está recibiendo la educación. Las relaciones en la escuela, hubo resultados mixtos. Algunas veces se encontraba una alta probabilidad de educación, otros habían desventajas, pero algunos estudios encontraron que era negativo y vimos que hay también ventajas y desventajas en salud. Es importante que en las relaciones familiares disruptivas y bien también se encontró un impacto contra la niñez en su desarrollo social y salud mental. Y esto es algo que no importa la calidad del servicio, se puede encontrar ambos. Y luego encontramos bullying, encontramos abuso sexual y verbal y otras formas de abuso. Esta niñez puede estar muy aislada de sus familias y también de servicios de protección y hace muy difícil para que ellos puedan reportar esa violencia y eso los coloca en un gran riesgo y eso lo encontramos en el estudio de Colombia. Los Los demás vemos que cómo pueden encontrar esa niñez. Es importante que podamos ver que todos los niños tengan acceso tanto a educación y es algo que nosotros estamos resaltando. Se escribe en el marco que la inclusión a la educación ha sido un punto desarrollado en este marco. También hemos visto todo el enfoque del sistema y que está buscando que se trate el tema, sobre todo de los conductores educativos los centros residenciales. Y esto sobre todo se ha analizado en los diferentes estudios de caso que se ha tenido. Se ha tenido también el tema de toda la amplitud
de los servicios que se tienen para que la investigación pueda ver cuáles son las intervenciones que se han tomado y que si han tenido precisamente los mentores en las instituciones. Algunos puntos de estos sí han sucedido, han dado como resultado que los niños tengan mejores resultados, pero siempre ha sido un desafío porque definitivamente hemos visto que son problemas que se agravan muchas veces tanto en el tipo de conducta o también en los resultados académicos. Ahora, si vamos a las conclusiones, cuando hablamos acerca de los mensajes clásicos, mensajes importantes que se han dado es que en muchas partes del mundo las familias tienen que escoger entre los derechos fundamentales de los niños, ya sea que tengan el derecho a la educación o bien el derecho a una familia. Y sabemos que no podemos decidir cuál es más caro al tiempo, sino que lo segundo también es la vulnerabilidad socioeconómica que se incrementa el riesgo de la separación innecesaria de las familias y lo que hace que se coloquen en entornos de educación a nivel residencial. También estos son diferentes soluciones que se han encontrado. También la educación residencial puede dañar de alguna forma la salud de los niños porque van a estar en las instituciones. Así que la institución tiene muchas características como educación residencial porque está presente precisamente en las instituciones de cuidado residencial. También se tiene acceso a una educación de alta calidad que sea inclusiva con base en la camanidad se busca que tenga esa inclusión de diferentes aspectos para que no se tenga discriminación ni marginación para ningún tipo, ni siquiera que sean niños indígenas ni de ninguna otra naturaleza. También se tiene que entender y abordar todas las normas, las actitudes, las prácticas y finalmente, los procesos de la reforma deben involucrar tanto a los sectores de atención, de educación, sociales, y se tiene que hacer en coordinación con otros sectores, incluso con los ministerios de educación gubernamentales y otras entidades. Se tiene que hablar acerca de los hallazgos, sobre todo en la fase de incidencia. Gracias, Jen. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y como Jen dijo, también para fortalecer todo este tema de la incidencia se tiene que hacer desde afuera y es sumamente importante por los productos que nosotros usamos para difundir los resultados y segundo, porque esta información que se incluyó es relevante sobre todo para específicas audiencias que se tienen y para que les pueda ayudar a diferentes organizaciones. Se hizo un lanzamiento de este documento y este documento incluye toda la información clave que se tiene. También se lanzó tanto en un evento remoto de una forma virtual. Aquí se tenían personas que también estaban involucradas en los diferentes diálogos. Se lanzó también mediante todos estos diálogos y grupos de trabajo con actores de investigación, personas que estuvieron verificando los hallazgos y también tuvimos representantes de UNICEF y de otras entidades. Nosotros vimos con este documento que se trabajó en Moldavia y que se estuvo trabajando para poder darle energía a la discusión relacionada con la reforma de la educación. Esta tuvo muchos avances. Y pudimos ver también mediante una mesa presencial y remota con entidades no gubernamentales cómo se pudo hablar acerca de los desafíos en el desempeño de los sistemas residenciales. Se pudo hablar acerca de la protección, que de alguna forma todos eran honestos con relación a este tema, tanto de los servicios externos e internos que tenían que prestarse. También se tuvo otra mesa de trabajo
a nivel de ONGs, que son actores que trabajan en este sector y que conocen también el tema de las políticas y podían dar sus recomendaciones relacionadas con esta audiencia. Y claro que también teníamos muchas entidades interesadas, sobre todo en el tema de la educación, de la base de conocimiento, para que se pudiera entender todo el trabajo y su relevancia. Por medio de esto se pudo enviar también los mensajes claves, como lo que Jen decía, toda esa noción y todo el tema, incluso de la elección del derecho a educación o el derecho a una vida en familia, para que de esa forma se pudiera hablar y se pudiera razonar cada uno de los temas. Vamos a la siguiente, por favor. Y cuando se estuvo desarrollando toda esta interacción, nosotros pudimos diseñar incluso publicaciones que estuvieran enfocadas a nuestra audiencia, que de alguna forma pudieran enfocar las investigaciones y que pudieran buscar la atención sobre todo de los creadores de las políticas. Y este paquete, como ustedes lo pueden ver, incluye también el resumen de las políticas de los gobiernos, casos de estudio y cualquier otro tema. Estos reportes también incluyen las recomendaciones al cambio de los sistemas y los elementos que se necesitan reformar, tanto en los sistemas educativos como residenciales, que son sumamente importantes. También, además de ello, estuvimos verificando algunos mensajes que se estuvieron transmitiendo por redes sociales y que también incluyen a la audiencia de las ONG y de los creadores de políticas. Vamos a la siguiente, por favor. Y solo para darle también un pequeño ejemplo de lo que se estuvo trabajando en el impacto y el avance que se ha tenido en esta área, algunos de ustedes saben que últimamente se tuvo también una una idea general de UNICEF en cuanto a cómo podían funcionar las escuelas, sobre todo los internados en Europa y Asia Central. Y sobre todo nosotros estábamos muy contentos de que se incluyeron diferentes recomendaciones que reforzaron también esas recomendaciones que se estaban hablando en la investigación, sobre todo los que ustedes pueden ver en el tercer punto, que es la recomendación de que reconocer a los internados como parte del cuidado alternativo, porque estos proveen los servicios institucionalización y necesitan verificarse mediante las políticas de la reforma y de la reforma del cuidado también. Esto enfatiza el trabajo que ha hecho el gobierno. Vamos a la siguiente, por favor. Y básicamente, esta se estuvo patrocinando también por otras entidades que de alguna forma mantienen como prioridad este punto tan importante. Y este tema de la educación es algo que definitivamente es parte de la estructura de la incidencia que nosotros hemos trabajando. También esto es una amplificación del trabajo, del respaldo que los gobiernos le están dando a los sistemas de educación, sobre todo a los sistemas de la reforma a nivel residencial y que de esta forma se siga dando también oportunidades educativas que se pueda seguir difundiendo las prácticas que pueden ser alternativas viables. De esta forma, estamos con la participación de los actores de educación a nivel global para que sigan manteniendo esa idea de crear conciencia y de tener influencia en el sector de la educación, porque esto definitivamente es a nivel de Estado. Esto también permite que la investigación que hemos hecho pueda darles por lo menos algún resumen de las bases de lo que se ha trabajado. Es cómo se ha enfocado a nivel de la universidad, el tema de la educación, de la institucionalización y sobre todo al contexto de Kenia. Ahora le voy a dar la oportunidad a Jen para que pueda hablarles acerca de las últimas lecciones que pudimos enfocar como lecciones aprendidas. Gracias. ¿Podríamos pasar a la siguiente, por favor? Muy bien, ahora cuando hablamos de esas lecciones aprendidas, nosotros sabemos de este proyecto que la investigación y la planificación en la incidencia
incrementa la oportunidad del impacto y vemos cuántas oportunidades se han garantizado ya con todas estas ideas de los hallazgos. Esto hace que muchos actores puedan poner atención a los materiales, a lo que estamos produciendo. Por otro lado, también nosotros hemos considerado que las áreas de investigación que necesitamos nosotros ponerle más esfuerzo es en la incidencia que se logra con ello. También estamos viendo la fase de los recursos para poder maximizar el impacto de la investigación. Esto permite que los recursos y el tiempo que se tiene realmente sean utilizados para la incidencia y sobre todo que se incluyan dentro de las propuestas de financiamiento. También nosotros hemos podido involucrar a los actores clave para poder aumentar esa adquisición de los procesos y que puedan ser a la largo también los representantes, los participantes, que puedan llevar esos mensajes claves a otros colegas y a otras audiencias. Y finalmente que también se pueda construir la influencia, las relaciones efectivas en las nuevas capacidades a largo plazo para que se pueda lograr un impacto a largo plazo y que el sector de educación pues sea lanzado. Ya sabemos que hay actores claves y que es sumamente valioso que nosotros tengamos ese tiempo para poder consultarlo, para verificar cómo se puede dar el mensaje. Así que no es un proceso muy rápido, pero sí de alguna forma lo planificamos para que puedan ser proyectos de investigación que nos puedan apoyar. Y bueno, eso es todo de nuestra parte y muchísimas gracias por el tiempo y la atención prestada. Muchísimas gracias, Jen. Gracias, Lucy. Hay muchísimo que se puede tomar de todo lo que ustedes han dado en esta investigación y también hay muchos puntos de aprendizaje que nosotros podemos llevarnos desde el inicio de su presentación. Era tan claro que ustedes están planificando para tener ese impacto en todos los entornos de incidencia y yo creo que la investigación, tanto como la incidencia intencional, buscan también que se pueda seguir difundiendo el mensaje. Así que muchísimas gracias. Si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, colóquenlas en el chat. Cualquier tema que ustedes quieran hablar, lo pueden mencionar y tenemos a Jenna, Lucy que nos pueden apoyar con las respuestas o seguir también profundizando en todos los aspectos que ustedes deseen. Así que también nos vamos a mover ahora a la segunda presentación. Entonces, este es cambiando la forma en que cuidamos, así es que vamos a escuchar de Joey González y se ha enfocado en la evaluación y monitoreo durante los últimos 20 años y que trata sobre las experiencias de personas egresadas del sistema de protección, las familias en cuidado alternativo y actualmente trabaja en Maestral, es la directora de monitoreo y evaluación y apoya a Guatemala, Haití, Moldovia y otros. Bienvenida, Joe. Y a la par de ella vamos a tener a Roberto Tejada, quien es el director de país en Guatemala y ha estado trabajando por 19 años en la protección de la niñez y siendo un defensor de que la niñez crezca dentro de dentro de familia. Así es que Roberto ha estado trabajando de cerca con los gobiernos locales y gobierno general y trabajando con la iglesia, iglesias de Estados Unidos en Guatemala para poder llevar esas donaciones hacia las familias. Tienen muchísima experiencia para compartir con nosotros, así es que Joe y Roberto les doy la palabra. Fabuloso, gracias Victoria y gracias Lucy y Jen por sus presentaciones. Yo estoy muy contenta de poder compartir con ustedes algunos de los hallazgos de una investigación que llevamos a cabo con Cambiando la forma en que cuidamos, que es la compresión de los resultados del bienestar infantil y de los factores de protección de los cuidadores en 3 países donde nosotros trabajamos. Nos vamos a la siguiente.
Cambiando la forma en que cuidamos es una iniciativa global que ha sido diseñada en tres niveles de operación, empezando con los servicios de demostración que se necesitan en la reforma del cuidado y llevándolo al cambio en el sistema nacional y subnacional y poder también integrarlo al sector local, regional. Y la evidencia, vamos a ver que aprendizaje donde podemos conectar en las diferentes partes de la iniciativa, tomando lecciones desde lo local a lo nacional, a regional y luego de regreso también, y otros países y trayendo esos aprendizajes del sector global. Entonces, el aprendizaje es el corazón de cambiando la forma en que cuidamos y desde el principio estábamos comprometidos con contribuir con lo que nosotros veíamos como esa brecha en la evidencia para que la niñez fuera colocada, sea en cuidado residencial, en cuidado familiar y este compromiso para generar este aprendizaje está dentro de nuestra práctica y se planificó desde el principio y luego poder conducir hacia el cambio que queríamos. La forma en que buscábamos cómo entender a nivel de niñez y cuidadores, la siguiente, por favor, es a través de una encuesta con los participantes de nuestros servicios y nosotros teníamos tres objetivos para entender qué tan buenos eran los servicios que estaban recibiendo, cómo impactaba para poder cuidar de sus niños y niñas y qué factores era de protección eran importantes para los cuidadores y la proporción de niñez que estaban experimentando el bienestar. Tres países, Guatemala, Kenia, Moldova, y ahora tenemos ya la segunda vuelta en nuestras tres iniciativas, tenemos 6 años y la última ronda fue en 2023. Así es que estamos muy emocionados traer estas perspectivas a este nivel y ver y cómo ha impactado el trabajo de cambiando en la forma en que cuidamos el fortalecimiento del sistema. Quiero hablar un poquito más sobre la encuesta. Fue la siguiente. Es una encuesta complicada porque queríamos ver diferentes aspectos dentro de las familias. Entonces teníamos un autoinforme del cuidador, contaban sobre sí mismos, el hogar, la niñez que cuidaban, se utilizaban medidas importantes para que nosotros lo pudiéramos gestionar y también nos hablaban sobre el bienestar de la infantil y sentíamos que era importante escuchar la voz de esos niños y niñas. Entonces hablamos con niñez de Kenia y de Guatemala, ese autoinforme de ellos y no encontramos una herramienta que ya lo hiciera y eso fue relevante para el contexto donde trabajamos. Entonces nos ayudaron a diseñar preguntas que se colocaron con otras herramientas válidas que complementaron. Así es que fue una oportunidad para escuchar la voz de los jóvenes. La siguiente. Y ahora voy a ver los resultados de los tres países. Perdonen, quiero darles un sabor de los resultados que hemos encontrado y luego Roberto les contará cómo se ha enfocado en Guatemala. En Guatemala recibimos retroalimentación muy positiva de cómo se ha trabajado con cambiando la forma en que cuidamos, incluyendo el cierre de casos. Y estábamos viendo el qué había cambiado en los 18 meses después de las encuestas y entender cómo era la vida después del cierre de casos. Nosotros pudimos ver que
los factores de protección del cuidador eran altos y se mantenieron altos después del cierre de los casos, y eso incluye el bienestar de los niños y niñas. Y aquí podemos ver diferentes áreas, unos para el cuidador interno y externo, y con el bienestar infantil pudimos ver diferentes factores. Y el único lugar donde vimos cambio entre las dos rondas de las encuestas fueron los factores de protección externo. Hubo una disminución en esos factores de protección, así como era como lo percibía el cuidador. Y esto, dado a que el apoyo había cambiado en esos 18 meses porque ya no estaban recibiendo apoyo directo, pero en general la situación se mantuvo alta y positiva. Y podemos seguir, también vimos que era verdad que los niños y niñas estaban viendo también sobre su vida y su bienestar, y les preguntamos sobre cómo se sentían al respecto cuando vivían en cuidado residencial, y pueden ver aquí en la segunda ronda de encuestas, la niñez en Guatemala se sentían muy positivos de estar viviendo en casa, y cuando buscaban en su memoria cómo se sentían en cuidado residencial, vimos que estaban en un nivel mucho más bajo. Los niños y las niñas consideraban que su vida era muy positiva. Esa fue la conclusión en la encuesta en Guatemala, lo cual anima muchísimo para el trabajo que estábamos haciendo y que luego les van a contar más. Pero antes de darle la palabra a Roberto, quiero contarles sobre algunos de los hallazgos en Kenia y Moldavia. Vamos a la siguiente. Aquí una vez más recibimos retroalimentación positiva de cómo encontraban los servicios que habían recibido y que les había ayudado muchísimo para cuidar de sus niños y niñas, pero cómo se sentían sobre la preparación para el cierre de caso. Y pasó esto más recientemente en la última encuesta en Kenia. Como ustedes saben, en Kenia, bajo COVID, las restricciones y muchas de las instituciones de residenciales se cerraron y los enviaron rápidamente a casa. Y eso pasó como en 6 meses antes de que hiciéramos la primera ronda de encuestas, y entre esas dos rondas se había empezado a hacer las encuestas, y es importante considerarlo. Y nos vamos a la siguiente diapositiva y vemos los factores. Encontramos que una vez más había un alto nivel de factores de protección y bienestar, especialmente, perdonen el formateo, se ve un poco extraño, pero bueno, los factores internos de protección para los cuidados estaba alto, así es que había resiliencia, tener habilidades sociales y emocionales para cuidar de sus niños, el apoyo, y eso también se reflejaba de cómo la niña se sentía. Pero vimos diferencia en los factores externos para los cuidadores. Están calificados mucho más bajo, y si se ve el bienestar de la niñez, lo que sentía esa niñez de sus necesidades básicas había bajado significativamente, y hemos llevado a cabo retroalimentación de seguimiento con las familias para entenderlo un poco mejor, y claramente hay un sentido de esa tensión económica de lo que estaba pasando en estas familias. Habían pasado esta reunificación muy rápida bajo COVID. COVID tuvo un impacto en la situación económica en Kenia, y había una lucha ahí para poder proporcionar lo que necesitaban sus niños y niñas. En la siguiente podemos ver cómo veían la satisfacción de sus propias vidas las niñas. En la primera, reciente había regresado a casa, su
pusieron su satisfacción en casa, le daba como 7 de 10 en ambos. 18 meses después, en la segunda ronda, cuando ya habían estado en casa más tiempo, esos niños y niñas ahora se sentían como que la vida en casa bajó 6 de 10 y ahora viendo su cuidado cuando estuvieron en residencial estaba más positivo. Entonces, una vez más, cuando íbamos recopilando retroalimentación, estaba enlazado a educación y a la economía, que muchos de los problemas que ustedes han escuchado a Jenny y a Lucy en Kenia, muchos de esos niños entran al cuidado residencial porque están buscando la educación. Las familias sienten que esos lugares les pueden proporcionar las necesidades básicas que sus niños necesitan. Así es que esto es bien importante como lecciones y durante nuestro trabajo en Kenia. Rápidamente nos vamos a Moldova, donde podemos ver algo diferente. Ya dimos una ronda en Moldova y como ya escucharon a Jen y Lucy, esta es otra situación. Ellos ya han pasado por este proceso y en Moldova la niñez que vive en familias donde cambiando la forma en que cuidamos, trabaja, hay muchas más familias sustitutas y queríamos estar seguros de comprender qué estaba pasando para tanto cuidadores como niñez con discapacidad y eso nos dio perspectivas muy interesantes. Y cuando vamos a la siguiente, van a ver que otra vez hemos encontrado factores de, del bienestar de la niñez y de los cuidadores. Tuvimos el mismo patrón interno y externo, factores de protección. Y aquí en Moldova podemos ver la libertad del el tiempo libre, la aceptación de la comunidad, son las áreas más débiles desde la perspectiva de la niñez. Y esto nuevamente es muy claro en la satisfacción de vida. En la siguiente diapositiva podemos ver que hay una diferencia para aquella niñez que tiene discapacidad y los niños y niñas lo estaban evaluando 8 de 10 y deberíamos de tener algo más allí, pero la niñez con discapacidad estaban dando una respuesta variada desde 4 a 9, mientras cada niño o niña que no tiene discapacidad le estaba dando 10 de 10. Así es que había una diferencia entre la experiencia de niñez con discapacidad y sin discapacidad cuando salían del cuidado residencial y entraban al cuidado familiar. Una vez empezamos a ver las diferencias entre personas con discapacidad y aquellas sin, muchos de los resultados que estábamos midiendo tenían diferencia que era muy importante para nosotros entender. Así que brevemente en la siguiente diapositiva, antes de que le dé el tiempo a Roberto para que les cuente un poco más acerca de cómo se han utilizado estos hallazgos en Guatemala, también solamente quiero dejarles aquí qué tan importante es lo que nosotros hemos hecho con esta investigación y cómo se ha puesto en la práctica de cambiando la forma en la que cuidamos. Hemos podido utilizarlo para poder estar informados directamente en los programas de los niños con la niñez y también para poder aumentar el uso dentro de el fortalecimiento del sistema, o sea, que sea utilizado como un fundamento para la incidencia del cambio y también para poder hacer directrices para las políticas y las orientaciones. Así que como ya dije, Roberto les va a contar un poco más acerca de Guatemala, pero en el caso de Kenia ha sido sumamente importante, no solamente para decir que la gestión de casos es importante para la reintegración, sino porque ha sido la única base en la que nosotros hemos podido ver que el cuidado ha podido realmente fortalecer en esa relación y
y se lo tenemos que agradecer a Lumos porque es sumamente importante poder trasladar todos esos mensajes en el trabajo del fortalecimiento familiar que hemos hecho en Kenia. Y en el caso de Moldavia, también en esta última década con esta reforma que se ha dado, incluso se ha tomado la participación de más niños con discapacidad en el trabajo y realmente estamos muy complacidos con lo que se ha hecho porque hemos visto un incremento de la participación del gobierno en el cuidado residencial, en el cuidado de los niños con discapacidad para proveer lo que necesitan en las familias, para poder tener más personal que pueda dar apoyo. Eso también ha vinculado con el fortalecimiento familiar para poderles dar el apoyo necesario a nivel local y poder aumentar toda esa fortaleza que pueda eliminar todas esas malas concepciones que se tienen del cuidado. Así que definitivamente esto, juntamente el trabajo que se ha hecho con el gobierno, es lo que ha permitido el fortalecimiento en la reforma del cuidado que tenemos en Moldavia, que es definitivamente algo muy emocionante. Y bueno, eso es todo lo que yo quería compartir. Ahora le voy a dar el tiempo a Roberto, porque es quien se va a encargar de poder hablar acerca del trabajo que se ha dado en Guatemala. Muchísimas gracias, Joe. Y como yo estaba diciendo, nosotros también hemos estado utilizando diferente información, sobre todo para realizar esta encuesta, y estos resultados nos han elevado la conciencia, sobre todo el sistema de protección en un nivel nacional, a un nivel en el que nosotros hemos trabajado con el gobierno de Guatemala. Nosotros hemos visto que esto ha ayudado a la iniciativa de cambiando de la forma en la que cuidamos a crear más conciencia para hablar acerca de la separación familiar, para el promover también esos derechos de la niñez, de la adolescencia, sobre todo para que crezcan en un entorno seguro. También esto ha creado más conciencia en los servicios que se tienen que acomodar, sobre todo a las comunidades donde no se tiene acceso o donde los servicios son mínimos y esto nos ha permitido que nosotros podamos hablar en breve de la realidad que se tiene en la niñez que vive en Guatemala. Y cuando hablamos acerca de esta realidad, nosotros tenemos que darnos cuenta que los niños en Guatemala sufren de pobreza, de exclusión, y estos factores muchas veces se traducen en instituciones de cuidado residencial. Así que ellos se los llevan, los quitan de su familia para llevarlos a instituciones. Y esta encuesta confirma que la realidad se puede cambiar, modificar si nosotros seguimos un proceso organizado para poder trasladar a los niños de una institución a sus familias nuevamente. Esto permite trabajar con la comunidad, con los gobiernos locales para hablar acerca de los servicios. Y es tan importante que nosotros podamos crear esa conciencia con el gobierno local para que podamos darle énfasis a esta realidad, cómo puede ir cambiando y que podamos tener también esa red de servicios para que apoyen a las familias en la comunidad. Hablando de los recursos en Guatemala, esto ha llevado muchos diálogos, tanto con el gobierno local como el gobierno central. El equipo que ha trabajado con esto ha presentado los resultados en diferentes actividades con municipalidades, con el gobierno actual, y la respuesta que se ha tenido ha sido muy buena en cuanto a la implementación de lo que se propone de parte de cambiando la forma en la que cuidamos. Hay mucha carencia de servicios en las comunidades, así que uno de los principales objetivos y desafíos que se tienen que enfrentar es precisamente esta carencia de servicios en la comunidad. Buscamos una estrategia que también coordine, organice los procesos y de esa forma podamos crear las redes con las familias porque muchas veces ellos no tienen esa oportunidad de evitar la separación. Así que estas conversaciones nos permiten tener más conciencia en la metodología de la gestión de casos. Es uno de los resultados más importantes que hemos tenido en el último año. Crear esas conversaciones alrededor de lo que se ha dado en los resultados. Si nosotros vamos a la siguiente diapositiva, nos daremos cuenta que también
nosotros queremos resaltar las prácticas que se han dado porque son resultados de las destrezas que se tienen, que se han mejorado gracias a la colaboración del gobierno central, del gobierno local, que se ha dado también talleres relacionados con mejorar el tema de paternidad en los padres. Son escuelas de padres que se han elaborado para poder apoyar, para que se minimicen los riesgos de separación. Y esto también apoya muchísimos aspectos emocionales, sociales entre los padres. Los gobiernos locales, los departamentales también buscan esos servicios para las familias, para que puedan enfrentar esos desafíos juntamente con las comunidades. De esta forma también se promueve esa red que estoy hablando, esos resultados que se han creado para dar apoyo a las comunidades, para poder evitar el riesgo de la separación. Si nosotros vemos, podemos ver también algunos de los eventos en donde se ha podido utilizar esta influencia en la región, sobre todo en México y en Perú. Disculpen. En México, en el Congreso Nacional de Protección Infantil de la Procuraduría de San Luis Potosí en 2023, se tuvo la oportunidad de hablar con ellos y ellos estaban sorprendidos porque no tenían evidencia de los resultados de la reintegración en México. Así que con estos resultados ellos pudieron darle el énfasis a la importancia para tener procesos de coordinación en la reintegración. Ellos se dieron cuenta que era un gran problema porque no tenían metodología para seguir con la gestión de casos en la reunificación. También en Perú, con el gobierno a nivel nacional y también subnacional, fue muy interesante porque ahí nos aliamos con una organización local que se llama Cambiando Horizontes y creamos un piloto donde pudimos darle al gobierno central todo un informe de la metodología. Esto fue sumamente relevante para los actores clave porque de esa forma podían estar seguros de que se iba a dar el monitoreo dentro del sistema. Junto con eso también se pudo, tanto con los gobiernos locales de México y de Perú, se pudo dar la evidencia necesaria para cambiar el sistema, para que realmente se tuviera esa metodología de la gestión de casos. Y en Guatemala, si nosotros vamos a la siguiente diapositiva, vemos que en 2024 nosotros pudimos hablar con el gobierno, sobre todo en el tema de la protección social para poder utilizar estos resultados y que pudiéramos tenerlo como una metodología de protocolo para que se pudiera dar más allá de la metodología. En estos momentos, el gobierno lo que está haciendo es unificar la metodología con los procesos de reunificación. Así que cambiando la forma en la que Cuidamos ha utilizado los resultados para poder articular los mensajes claves, para que podamos dar evidencia, para que podamos tener esas conversaciones con diferentes niveles de gobierno para tener a disposición más servicios y poder crear esas redes que puedan evitar la separación innecesaria de las familias. Eso nos permite, como digo, tener la evidencia necesaria para poder respaldar la metodología de la gestión de casos y eso permite seguir escalando esta metodología no solamente a nivel nacional, sino también a nivel subnacional. La estrategia que se tiene es conectar estos esfuerzos de cambiando la forma en la que cuidamos para que pueda cambiar también desde el nivel subnacional hasta llegar al nivel nacional y de esta forma se puedan proveer más servicios, dar lo necesario para evitar la separación familiar.
Otro de los usos más importantes que se ha dado a estos resultados es tener conversaciones para crear más conciencia, sobre todo en las personas que crean las políticas y de esta forma puedan entender la metodología de una forma organizada para que lo entiendan como ese proceso de reunificación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias, Joe, porque ambos han compartido ese trabajo tan maravilloso que han hecho. Y definitivamente identificar esas brechas nos permite hablar de ellas para que podamos tener esa evidencia y desde ahí podamos crear esas plataformas de influencia. Roberto, hablaste mucho acerca de crear conciencia, de hacer que el gobierno participe, tanto del gobierno nacional, también en otros países en la región, no solo uno. Así también hablaste de las implicaciones, de cambiando la forma en la que cuidamos en sus programas, en la práctica que hacen. Así que pues para nosotros es de mucha alegría compartida por todo lo que han hecho y me alegro mucho por lo que han estado haciendo. Definitivamente tenemos que tomar la perspectiva de diferentes ángulos de lo que ustedes han estado haciendo con estas presentaciones. Así que vemos que tanto cambiando la forma en la que cuidamos como Lumus, han ganado esa posición muy fuerte para poder cerrar la brecha, para poder encontrar y identificar cuáles son esos puntos fundamentales que pueden apoyar a las familias en sus países, en todo el mundo, y de esa forma también puedan generar evidencia que cierre esa brecha, que se pueda utilizar para tener influencia. Y puedo imaginar que aparte de ustedes, los que están escuchando, están viendo el beneficio de todo eso, pero también al mismo tiempo se han de preguntar cómo pueden poner en práctica ese pensamiento en sus propias organizaciones, en los recursos que ustedes tienen, para que de esa forma se pueda tocar cada uno de estos problemas y se pueda dar también ese compromiso necesario a largo plazo. Así que es bueno hacer este tipo de reflexiones para que de esta forma nosotros podamos ir compartiendo de toda esta experiencia. Y bueno, iba a pedir precisamente que tuviéramos a nuestro panel y veo que aquí lo tenemos ya activo, así que vamos a abrir un espacio para las preguntas y para las respuestas. Así que por favor sigan enviando sus preguntas. Estamos buscando que hay en el espacio de preguntas como en el chat, así que está bien. Y no sé si se me está yendo algo, pero vamos a ir leyéndolas al panelista para que se sientan con esa libertad de poder ir elevando la conversación. Así que si es relevante a la presentación que ustedes hicieron, les voy a dar la oportunidad de que contesten. Aquí tenemos a Job Negash. ¿Cuáles son los resultados positivos o los beneficios que experimentaron los niños en un sistema de educación residencial con base en su análisis? ¿Cuál es eh, también el sistema de educación en esas reformas? También cómo se ha transformado este sistema de educación en línea con las reformas de cuidado. A ver, Lucy, yo creo que ese es especial para ti y ya después le podemos dar la oportunidad a Roberto también. Muchísimas gracias por su pregunta. Un beneficio es que de la forma como la niña se conecta con la educación es entrar al cuidado residencial y puede haber servicios de educación en sus comunidades o como veíamos en Colombia, que hay muchos niños y niñas que viven muy lejos de las escuelas, entonces es más fácil tener educación institucional y por supuesto el acceso a esa educación pues afecta la vida familiar. Vimos que en especial cuando los niños vienen de una situación de pobreza, no tienen acceso a suficiente comida, la casa quizás
no sea de muy buena calidad, quizás no tengan acceso a, por ejemplo, ropa. Y en algunas escuelas residenciales puedan tener acceso y en algunos casos perciben que lo van a tener, pero en realidad no es así. Entonces pueden haber beneficios materiales. Hubo algunos estudios que encontramos que mejora los resultados académicos para algunos y algunos de estos incluía niños y niñas que tenían problemas de comportamiento y también de niñez que venía de pobreza extrema. Pero luego también habían otros estudios que mostraban totalmente lo contrario y habían casos específicos donde los niños habían mejorado su salud física, mental durante ese tiempo que estuvieron en internados. A veces no es así y pasa todo lo opuesto. Así es que mucho de esto salió de de la revisión de literatura que llevamos a cabo y va a ser publicado como un documento académico y en cuanto esté listo, lo vamos a compartir para que puedan ver hallazgos más detallados, lo cual es muy interesante. Muchísimas gracias. Yo quisiera también hablar del sector privado. Ese rol mm, en la investigación que llevamos a cabo, en esa revisión de literatura, no estaba una presencia muy fuerte. Y cuando hablamos sobre la incidencia, en especial lo encontramos en ciertos contextos, en algunos países, no es un problema. Y sin embargo, hablamos con actores en Kenia donde nos decían del rol clave que tiene el sector privado, tanto en educación como en apoyar los sistemas para educación. Así es que algo que estamos pensando para el siguiente paso es cómo podemos abordar a los financistas de educación y para que pueda fluir esos fondos para poder tener la participación de algunos de esos actores. Pero es un tipo de que está creciendo y que se está llevando a ciertos contextos de un sistema de internado. Hay que hablar más y pensar más con las personas para hablarles de estas situaciones. Muchísimas gracias, Joe. Roberto, ¿quisieran agregar algo de sus propias experiencias? Solamente para hacer un énfasis en que es un tema muy importante y me parece que esta investigación que se llevó a cabo en cuanto a educación y el papel que juega en el cuidado de la niñez y la importancia de abordarlo, quiero hacer énfasis de que ese enfoque en traer estos dos temas para poder abordar estos problemas y ver a los diferentes actores definitivamente esa participación y quisiera agregar desde el punto de vista de Hope and Homes for Children, también hemos hecho investigación similar en cuanto a los resultados de bienestar y los factores en África del Sur y la educación resaltó como un tema de donde quizás los hallazgos eran más retadoras, especialmente para nosotros, al priorizar el cuidado de la niñez. Y son retos en las vidas de la niñez y de sus familias. Así es que sí, yo también desde nuestra perspectiva de investigación estamos totalmente de acuerdo con ustedes. Nos vamos a ir a la siguiente pregunta. Tengo dos preguntas de Karen y Karen quisiera preguntar, cuando publicamos artículos académicos, ¿cómo podemos entender su alcance y sus resultados? Y otra
pregunta que colocó es, ¿cuál es la mejor forma de buscar colaboración y financiamiento para hacer investigación a gran escala y cualquier reto, cualquier tip que nos puedan dar sobre esto en el contexto de la India es agradecida? Definitivamente los retos que estás poniendo aquí, Kieran. La primera pregunta cuando se publican los artículos académicos, ¿hay herramientas para dar rastreo? También ayuda cuando están en alguna revista o diferentes métricas que ayudan a comprender el alcance. Y es fascinante poder ver cuando y dónde leen los artículos. Pero creo que quizás es mucho más importante pensar sobre cómo se están utilizando esos artículos, cómo hacer conciencia en las personas, cómo se anima a la utilización de esos artículos. Si su audiencia es alguien más que no sea académico, pensar a quién más presentarlo, por ejemplo. em, Presentar la información en una forma más corta para otras audiencias. Y bueno, entonces hablamos de colaboración, porque colaboración fue clave en todas nuestras presentaciones, involucrar a diferentes personas. A nosotros nos encantó el poder tener a los jóvenes, a la niñez, a profesionales, estar seguro que podíamos tener todas las perspectivas. Ustedes vieron nuestra última diapositiva, la gran lista de todas las personas que colaboraron. Hay muchas personas que se involucraron y hay diferentes formas de motivar esa participación de las diferentes personas para poder dar retroalimentación en el proceso es muy importante. Y financiamiento, eso sí es difícil, pero yo creo que la investigación dentro de un rango más grande, una investigación con un propósito, es una forma fabulosa para que los donantes se sientan atraídos a trabajar con nosotros. Mi respuesta sería si la importancia de tener investigaciones con un componente a una escala mayor para poder presentarlo a la conexión con las decisiones legislativas y tener esos enfoques de investigación para poder tener la investigación con sus diferentes métricas, eso diría yo. Fabuloso, gracias por sus respuestas y esperamos que eso le da una idea que ven en la India y otros países, y especialmente sobre la investigación legislativa. Y muchas personas en este webinario está involucrado con trabajar con niños, niñas y familias y cómo unir todas esas fuerzas, las metodologías que han utilizado en su investigación es tratar de enfocar y poder trabajar en el sector para poder centralizar las voces de la niñez y de los jóvenes, líderes, participantes y en formas nuevas e importantes. Ahora nos vamos a la última pregunta que tenemos por acá, que es específica. No sé qué tanto lo podemos cubrir, pero es de Sam en Camboya y habla sobre el problema de las madres en prisión, donde esos niños y niñas están con sus madres y ese ambiente y los países pregunta si están experimentando esto también, si hay hallazgos, investigación, cómo tener mejores prácticas para esos niños y niñas que acompañan a sus madres en prisión. Esas lecciones pues, se podrían aplicar en Camboya y
Creo que esa es la esencia de su pregunta. Es un problema que ustedes encontraron en su investigación, algo que comentar sobre qué principio se podría utilizar en ese caso. Este no es un tema que cubrimos en nuestra investigación, pero anteriormente trabajé en Ginebra sobre investigación con niñez que acompaña a sus madres en cárcel. Y voy a colocar en el chat, porque sí hay una investigación y definitivamente usted no está solo en esto. Este es un gran problema en los países latinoamericanos, por ejemplo, y eh, es un problema significativo y existen directrices para mejores prácticas. Así es que les voy a poner eso en el chat y voy a poner también mi correo electrónico si me quieren mandar un mensaje. Gracias, Lucy, eso ayudaría muchísimo. Y es bueno saber que hay evidencia y hay algo con lo cual podemos ayudar a nuestro colega. ¿Alguien más que quisiera comentar antes de seguir adelante? Muy bien. Voy a regresar al chat a ver si hay alguna pregunta. Vamos a ver. Tenemos comentarios en el chat. Bueno. Muchísimas gracias, panelistas, por participar en las preguntas y respuestas. Y ahora nos quedan 15 minutos para conversar sobre esta evidencia y el impacto. Así es que creo que tenemos una diapositiva. Si Margot nos pudieras poner la siguiente diapositiva. Ahí está. Lo que queremos hacer aquí es tener un momento interactivo y ver las respuestas básicas de qué es evidencia, cuál es su impacto, cómo entendemos qué es el impacto. Y vamos a ver, son los cambios que ustedes están enfrentando en su trabajo para poder garantizar el éxito para la aplicación de esa evidencia en el impacto, el fortalecimiento del sistema, la reforma del cuidado. Y hemos escuchado a nuestros colegas, pero ¿qué retos y experiencias tienen ustedes en sus propios países? Así es que tomen sus teléfonos o la tecnología que quieran utilizar y el enlace que hemos compartido aquí. Aquí tenemos un código QR y está en Menti. También pueden utilizar su teléfono o bien el internet. Pueden ir a www.menti.com. No voy a ver directamente, Joe. No sé si me puedes ayudar, pero creo que no estamos mostrar más. Creo que las personas pueden ver las preguntas en Menti y tú vas a compartir la pantalla para ver las respuestas, ¿verdad? Sí, una vez que tengamos a las personas, vamos a compartir. Muy bien, si pueden abrir la primera pregunta en los retos que enfrentan en la reforma del cuidado. Veamos, tomémonos unos minutos para pensarlo es- y escriban sus respuestas y luego Y podemos así ver vamos a esa ir recolectando su retroalimentación. retroalimentación. Así que bueno, tenemos que ver cómo nosotros podemos participar con todos estos actores. Ese es un punto de inicio, el cual hemos tenido, cuáles son los desafíos que ustedes tienen en su propio contexto. Lo pueden colocar aquí, así que podemos ver también la retroalimentación que ustedes mismos nos están dando, que aparece ahora en la pantalla, y tenemos algunas de las respuestas que están hablando
de sobre este seminario que hemos tenido. Ay, pero sí, quiero darle un minuto más para que ustedes puedan pensar qué sería bueno poder darnos de retroalimentación de este seminario que hemos tenido este día. Adelante, por favor. Siéntanse con la libertad de escribir. Bueno, tuvimos 15 respuestas. Sigan ustedes escribiendo, pero quiero que veamos todo lo que han colocado algunos de ustedes. El primer comentario dice, evidencia rigurosa no existe. Sí, definitivamente, es un buen inicio. Y otro dice, con frecuencia. Lo que es medible no captura lo significativo. Y es que la evidencia también es una forma muy occidental de pensar en el impacto que podría ayudar a las mismas comunidades en realidad. Así que es un buen desafío en cuanto a las perspectivas, en lo que queremos decir y el impacto. ¿Está haciendo realmente un cambio en las comunidades, para los niños, para las familias? Y aquí dice el gobierno, las estadísticas gubernamentales simplemente son limitadas en cuanto a la investigación y a veces no están disponibles. Se cierran las puertas de ellos y no se puede seguir hablando más porque no comparten todo esto, no comparten toda esta información con los demás. O tal vez la información no está disponible porque la investigación no es la adecuada. Y también hay otro que dice la retroalimentación de los legisladores. Y sí, es que también tiene que ver eso. La evidencia necesaria necesita ser presentada en formatos que funcionen para las audiencias. Sí, es que hay diferentes audiencias, diferentes materiales que se pueden presentar. Y definitivamente yo creo que por medio de esto estamos como plantando esa idea para que pensemos también en las otras ideas y cómo nosotros podemos presentarle este tipo de resultados a las audiencias para que puedan conocer la investigación y la evidencia. Asegurarse que los investigadores están haciendo preguntas que no solo sean de interés académico, sino también para el cambio de políticas y para los niveles de práctica. Sí, y es que tenemos diferente interés académico, interés también cómo podemos desde esa perspectiva poder ir haciendo los cambios. Y también dice la traducción de la investigación en formas que pueda absorberse y entenderse por los actores. También definitivamente eso es importante por la naturaleza que se está dando. Tenemos generar buena evidencia, también dice recolectar evidencia de aquellos que cuyo inglés es su segundo o tercer idioma incluso. Muy bien. Podemos ver aquí muchísimos otros comentarios. Y bueno, me encantaría seguir leyendo todo esto, pero por el tiempo no voy a poder. Lo que yo veo en este momento es que muchos están hablando del tema de la investigación, acerca del tiempo para realizar esas investigaciones, para que puedan ser realmente impactantes, para que también podamos dedicarle el tiempo. Las inquietudes del donante también están por aquí acerca de los cambios. Y también hay un punto aquí que habla acerca de la evidencia local. Estoy en esos momentos solamente bajando la pantalla para poder ver qué es lo que hay. Y de esa forma yo voy interpretando que definitivamente la evidencia se va produciendo de una forma muy relevante a nivel local, pero a veces necesita alcanzar otros niveles para poder alcanzar también a otras audiencias y de esta forma que se pueda ir cerrando esa brecha global que se pueda tener, que se pueda también
como de alguna forma acercar a los distintos niveles. También vemos el tema de la limitación de fondos, también la naturaleza de la participación de quienes realizan esa investigación, de la diferencia de contextos. Así que vemos muchísima información aquí, sobre todo con el tema de los resultados cuantitativos, de los desafíos. Bueno, los desafíos abundan, así que eso nos presenta muchísimos obstáculos que cada una de las personas, organizaciones ha tenido que enfrentar para poder lograr esa participación más activa, sobre todo para poder profundizar en las evidencias y poder apoyar a la reforma, que de una forma colectiva también nosotros podamos ir luchando para poder lograr las soluciones que buscamos. Así que la siguiente pregunta que ustedes ven en la segunda parte del mente y es ¿cuáles son las buenas prácticas que utilizan para realmente llevar esa evidencia al impacto? Y de eso estábamos hablando con el panel hoy. ¿Cuáles serán las estrategias de éxito que ustedes ven como que les ayuda más en el trabajo que ustedes hacen? Así que por favor sigan escribiéndonos su retroalimentación y voy a ir revisando algunas de las respuestas que surgen de la audiencia, sobre todo de las buenas prácticas. Aquí dice extraer los mensajes clave para crear conversaciones. Sí, crear conversaciones. Eso es un punto profundo, porque ahí necesitamos a veces con tantos detalles en la investigación, pero extraer la esencia nos permite crear esas conversaciones que para que no sea tan abrumador para las audiencias, para que no se tenga que dar todos los detalles pero sí el mensaje relevante que permita crear esas conversaciones a la audiencia. También tenemos el de la rendición de cuentas a quienes servimos en lugar de estar en el poder, sino que, y de esa forma podemos tratar de persuadir. Sí, definitivamente ese punto de la rendición de cuentas es sumamente importante también para las niñez, las familias, las comunidades a las que nosotros servimos, a las que tratamos de servir. Y es un tema de poder también que va permeando dentro de las crisis de la investigación. Así que es sumamente importante. Me encanta ver que han abordado este tema como buena práctica que se está implementando en su propia investigación, ser personas responsables que rinden cuentas. También habla acerca de los recursos, de los programas actuales, en los grupos de control y ese es un enfoque muy singular que definitivamente requiere recursos, pero que puede traer grandes dividendos. Y definitivamente el proceso de investigación puede transformarse también en conocimiento y también para ir abordando todos estos temas. La colaboración también, la colaboración entre los investigadores, los actores, aquellos que crean los programas y las legislaciones, que de esa forma podemos participar juntamente con otros para que juntamente podamos hablar de ello, tener presentaciones, poder dejar esa evidencia sobre la mesa para que podamos lograr esa influencia que deseamos en las personas. Y bueno, es que hay personas que pueden necesitar escucharlo y hay otras que no, pero la idea es que nosotros realmente logremos interactuar con estas conversaciones. También presentación apropiada de la evidencia, crear comunicación accesible y clara. Y también hay otro punto que es importante, no necesariamente saltar directamente hasta lo más alto, sino que de alguna forma podamos ir generando esa conversación, sobre todo con el conocimiento que se va creando de la investigación. Y también convocar a la academia, a los profesionales, para pedirles sus recomendaciones, para ver también cómo se puede ir fortaleciendo el cuidado alternativo, la familia. Y definitivamente ahí vemos que hemos tenido a participantes que han estado en esa convocatoria constante, tanto a la academia como a diferentes sectores.
Y también tenemos otro que está relacionado con los desafíos, que hablamos acerca de la investigación, el impacto, los temas de investigación, las necesidades, los hallazgos y definitivamente las respuestas que se han dado. Así que algunos de ustedes han resaltado también la importancia que conlleva involucrar a otras personas, a las familias, a la niñez, a los investigadores. Y esto también nos resalta la necesidad de dar retroalimentación. Esto aumenta las capacidades también de las personas que están involucradas en la comunidad, en las familias. No solamente se trata de extraer información, extraer evidencia, extraer los resultados sin que de hecho podamos hacer alguna acción a favor de las comunidades que están involucradas. Bueno, 3 minutos nos quedan, así que voy a tener que ir cerrando. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar participando con sus comentarios en esta conversación que hemos tenido hoy. Ha sido tan interesante y en lo personal me ha encantado. Y por favor, siéntanse con la libertad de darle seguimiento a todo esto, a este grupo de trabajo. Sí, pues no tenemos más preguntas, pero ahora le quiero dar el tiempo a Florence de BCN porque ella nos va a dar un pensamiento de reflexión último. Bueno, muchísimas gracias. Y sí, como dijiste, es breve. Gracias, Victoria, por haber sido una moderadora maravillosa, por los panelistas. Y bueno. Creo que la última discusión fue tan rica, definitivamente nos permite tener esa investigación en el trabajo que nosotros hacemos y tenemos que compartir ese aprendizaje, la conexión, esa incidencia, las metodologías, y también tenemos que pensar cómo nosotros en conjunto podemos tratar todos esos desafíos en cuanto a la participación, al financiamiento, a cada uno de los obstáculos. Es sumamente importante que nosotros logremos tener ese impacto en la niñez y en las familias. Muchísimas gracias y estamos con ansias de seguir aprendiendo de todo esto y definitivamente agradezco a cada uno de ustedes, sobre todo a los panelistas que han estado aquí. Así que muchas gracias. Hasta pronto.